¿Cómo es el tema, iglesia? ¿Cómo ser libre de la murmuración? Hace unos años atrás, en donde nos encontrábamos pastoreando, teníamos una vecina que comenzó a hablar en contra de nosotros, a difamarnos con amenazas, con situaciones que realmente, pues, al escucharla humanamente en el corazón, sí entristecían, sí llegaban de pronto a cargarnos, pero nosotros teníamos una manera de enfrentar esa murmuración. Y Dios nos dio una oportunidad, y la oportunidad no fue pelear, no fue debatir con ella, sino que yo estaba, como era vecina de la iglesia, ella llegó con unas cajas, llegó con unos paquetes a su casa, y yo la vi muy encargada, muy embolatada con lo que estaba llevando, y yo me le acerqué. De pronto se sorprendió y le dije: quiero ayudarle, si me permite, le voy a llevar las cargas, le voy a llevar las cajas, todas las bolsas que está llevando. Y inmediatamente después de eso, su corazón cambió, su corazón fue diferente. Porque a través de la palabra del Señor, pues vamos a aprender a cómo tener libertad de la murmuración y a cómo enfrentar la murmuración cuando nosotros la hemos experimentado. Y yo sé que de alguna u otra manera cada uno de nosotros hemos tenido que afrontar algún tipo de murmuración, algún tipo de difamación, algún tipo de señalamiento, algún tipo de crítica. Pero vemos en la palabra, allí en 1 Corintios, acompáñenme por favor, el capítulo 10, el versículo 10, algo que el Señor nos habla en este texto. 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay un destructor que se llama Satanás, que se llama el adversario. El destructor tiene un arma, y su arma oculta, su arma predilecta es la murmuración. Pablo enseñando a la iglesia, el apóstol Pablo adoctrinando a la iglesia, les habla de este pecado, de la murmuración en pasado. Y dice entonces: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. El apóstol entonces les dice: esto debe quedar atrás. Iglesia, toda murmuración debe quedar atrás en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les dice: y ustedes mismos espero que no hayan sido de los que murmuraron, sino que fueron ellos los que murmuraron, y murmuraron en el pasado. Por lo tanto, entonces, algo que trae libertad a nuestra vida espiritual y una madurez es el evitar cualquier murmuración en nuestra vida. La murmuración es la maquinación perfecta de Satanás en las parejas, en las familias, en los trabajos. Allí está la murmuración. Y es cuando a espalda de otra persona se habla de esa persona a manera de chisme, a manera de queja o a manera de crítica. En las redes sociales, lo que nosotros encontramos ahora en redes sociales es murmuración. Se habla de las personas, se les señala, se está siempre en el chisme, hablando de otros. Por eso vemos que Israel, el pueblo del Señor, no llegó a la tierra prometida. Porque si usted revisa, los que salieron no fueron los que entraron. Entraron una generación de menos de 20 años, dice la palabra, jóvenes. O sea, una generación distinta, una generación diferente, una generación que no había caído en murmuración.
Pero los que habían tenido su corazón dispuesto y preparado fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Y el Señor tiene una tierra prometida para nosotros, que es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por lo tanto debemos ser como aquella generación que no se contaminó, que guardó su corazón, que guardó su boca, que guardó sus pensamientos para no estar bajo ese yugo de pecado llamado murmuración. Entonces, el efecto que Dios quiere traer siempre a la vida del hombre, a toda persona, es ser edificado. Nosotros venimos a la casa del Señor y somos edificados. Pero también una agenda que tiene Satanás es buscar la destrucción. Es el buscar aislarnos, apartarnos o separarnos. Y para ello lo más predilecto es la murmuración. La murmuración que, como decía, está presente en los diferentes espacios. Hay murmuración en los tribunales, hay murmuración en las casas, hay murmuración en la televisión, hay murmuración en la política. Es una murmuración de queja que desmotiva y que llena el corazón de amargura. Por eso la murmuración no debe estar presente en nosotros, porque lo que provoca la murmuración es desalentar el corazón. La murmuración es destructiva. Diga conmigo, la murmuración es destructiva. ¿Y qué más significados tiene la murmuración? La murmuración significa difamar, significa compartir información incompleta, información incorrecta, información distorsionada. Es donde se expresa el disgusto, pero no directamente con el afectado. Es donde se busca de pronto dañar la reputación. Es donde se hace un perjuicio de la persona ausente. Vemos en la palabra, vaya conmigo al Salmo capítulo 106, el versículo 24. Salmo, el capítulo 106, versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. A veces nosotros estamos aborreciendo. Aborrecemos las personas, aborrecemos de alguna otra manera lo que ellos puedan hacer o lo que son. Y eso fue algo en lo cual también cayó el pueblo de Israel. Pero algo en lo cual nosotros debemos cuidarnos, iglesia, es el no estar aborreciéndonos. Una forma de aborrecernos es a través de la murmuración. Y aquel que aborrece a su hermano, aquel que murmura, pues está también Dios escuchándole. Porque si decimos que Dios escucha la oración, Dios también está escuchando a aquel que murmura. Dios escucha lo uno y lo otro. Pero en la murmuración Dios es algo que Él desprecia, es algo que Él no está recibiendo, mirando con agrado en su corazón. Vemos que existieron en la Biblia diferentes tipos de generaciones. La generación de Moisés murmuró. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, esta generación también murmuró. Por lo tanto, entonces eso es como algo que es parte de esa debilidad del hombre. Pero por medio de la palabra del Señor, dice la palabra que al conocer la verdad os hará libres. Nosotros no podemos ser parte de esa generación, tenemos que salir de esa generación. Imagínense que en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús estuvo ministrando liberación, libertad sobre los endemoniados, y le dijeron que era Belcebú, dijeron que era el mismo Satanás. Imagínense cómo era la murmuración en contra y directamente hacia el Hijo de Dios.
Por lo tanto, entonces, vemos que han existido diferentes generaciones que han murmurado. En el tiempo de Moisés, cuando ellos estaban en tiendas, murmuraban. Cuando ellos estaban esclavos allí para ser libres saliendo hacia la tierra prometida, ellos murmuraron. Había chismes entre ellos. Hablaban los unos para disponer los unos contra los otros, para afectar la imagen. Pero todo eso trae consecuencias. Vemos en la palabra del Señor algo que sucedió allí en el libro de Números, el capítulo 12. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Números. ¿Por qué este libro se llama Números? Porque hace mención al censo. Números capítulo 12, el versículo 1. La palabra dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No era que le decía cosita, sino que ella se llamaba cosita. Al parecer, él había salido con su esposa fallece y él tiene una nueva pareja que es una mujer de origen cusita, es decir, que era una mujer con una piel oscura, era morena, y a ellos no les agradó. Qué difícil en la familia cuando llega un integrante nuevo, ¿no? Cuando alguien consigue novia, cuando alguien consigue esposo, cuando alguien consigue esposa, ni los padres ni los hermanos la miran siempre como perfecta, como la mira el interesado. Lo más importante es que el interesado la mire bien y la siga mirando bien, ¿no es cierto? Y sea agradable para ella o para él. Pero a veces para los hermanos no es la pareja perfecta y llega uno de pronto a decir, tal vez se hubiera esperado y hubiera conseguido algo mejor. Ni siquiera es algo, es alguien, porque es una persona. Entonces, eso fue lo que hicieron tanto María como Aarón. Diga conmigo, María y Aarón. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Solamente él es el líder, solamente él es el que está ministrando. ¿No ha hablado también por nosotros? Pues también Dios había hablado por María y por Aarón. Y ellos entonces llegaron a compararse, pero dice la palabra, y lo oyó Jehová. Diga conmigo, y lo oyó Jehová. Por eso yo les decía, iglesia, Dios escucha la oración, pero Dios también escucha la murmuración. Que hay algo que a Él le desagrada, algo que Él aborrece. Entonces vemos que ellos quisieron contaminar. Ellos quisieron de pronto allí apartar el corazón del pueblo hacia Moisés y llegaron entonces a hablar acerca de su familia y de su ministerio. De dos cosas estaban hablando, de la familia y del ministerio que Dios le había dado a él. ¿Y quiénes estaban hablando? Su propia familia, la propia familia. Algo que debemos entonces evitar también es estar en murmuración, ni en nuestra propia familia, ni en la familia de fe. Vemos entonces en el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Será que antes de esto Moisés era manso? No, era un hombre agresivo, era un hombre reactivo, era un hombre que tenía la facilidad de hacer daño. ¿Por qué? Porque anteriormente él había, por defender a un hebreo, él había matado a un egipcio.
Y luego entonces dice la palabra del Señor, era el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra el siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Vemos entonces que había sucedido algo, y era que la murmuración había traído un efecto. La murmuración trae unas consecuencias. La murmuración hizo entonces que la misma María fuera perjudicada y se convirtiera en leprosa. Había una ley en Israel, y era que el leproso no podía estar con el pueblo. El leproso no iba a poder estar luego tampoco en el sacerdocio. Es decir, que ella fue desechada, fue alejada de la obra del servicio. ¿Por qué? Por murmurar, por no guardar su corazón. Vemos entonces que el Señor fue el que peleó y el que defendió la causa de Moisés. Usted no tiene que estar peleando, usted no tiene que estar allí levantándose allí, usted no tiene que estar resistiendo. Vemos que aunque de pronto en la tierra hablaban mal de Moisés y lo maldecían, en el cielo lo bendecían. Aunque en la tierra ustedes lo maldigan, lo importante es que en el cielo lo estén bendiciendo. Amén. Lo importante es que el Señor lo bendiga. Lo importante es que Dios tenga una palabra buena, una palabra de bendición sobre su vida. Y luego dice entonces la palabra en el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Ellos que estaban reconociendo en ese instante que habían pecado, se arrepintieron. Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Menciona 2 veces la palabra pecado. Y para los judíos mencionar o repetir varias veces es porque la situación es muy apremiante, es una situación muy importante. Es como cuando nosotros vamos a decir en los latinos, te voy a decir algo importante, y como te voy a decir algo importante, ¿qué invitación le hacemos a la persona? Siéntese, ¿no? Siéntese, porque lo que le voy a decir es muy importante. Entonces los judíos, ellos repetían, y a repetir es porque lo que ellos estaban demostrando, estaban sintiendo, estaban expresando era algo muy importante, y ellos estaban diciendo, nosotros hemos pecado. A través de los labios, a través de la boca, a través de las palabras, ellos habían pecado contra Moisés. Y luego entonces, el versículo 12 dice, no quede ella ahora como él, el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Cuando alguien le resista a usted, cuando alguien sea su enemigo, cuando alguien le difame, cuando alguien murmure en contra de usted, póngase los guantes. No, amén, no. Usted tiene que clamar, usted tiene que hacer lo que hizo Moisés.
llevar ante el altar del Señor, bendecir a esa persona, hacerle bien, y Dios hará entonces que su corazón sea diferente. Tal vez tenga la oportunidad de arrepentirse, tal vez tenga la oportunidad de hacer algo diferente a lo que estaba haciendo de parte del Señor. Entonces usted y yo, de pronto que hemos sido afectados en la murmuración, Dios lo que nos dice es que clamemos, que oremos por ese amigo del trabajo que de pronto era el más cercano, pero luego cuando usted fue leal y comenzó a hablar de una manera incorrecta, de una manera mentirosa, usted, ¿qué debe hacer por esa persona? Clamar al Señor por esa persona, bendecirlo en el nombre del Señor, bendecir a aquella persona que ha querido de pronto manchar su imagen, su reputación. Eso fue lo que hizo Moisés. Y clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. No le digo: Señor, póngale más lepra, que esté peor, que tenga las consecuencias de su pecado. No, le digo: Señor, ten misericordia, porque aunque ella ha pecado, ha murmurado, Señor, límpiala, sánala, restáurala de su pecado, levántala. Fueron las palabras de Moisés. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Y después qué? Volverá a la congregación. Pero ya no volverá con lepra. No solamente fue la operación que Dios iba a hacer en la vida de ella, sino que iba a llegar limpia de su pecado. Es decir, ya no iba a contaminar su vida, su boca con cosas malas como en el pasado, sino que iba a llegar limpia de su pecado, de murmuración, limpia de su lepra, que era ese simbolismo también, ese significado del pecado, la misma lepra. Vamos a ver algunos de los momentos que no solamente Aarón y María murmuraron, sino que también el pueblo de Israel murmuraron por diferentes motivos. Éxodo 15:24, vaya conmigo. Libro de Éxodo, capítulo 15, el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? La gente murmuró porque le faltaba agua. A veces nosotros no somos gratos, no somos conformes, no somos agradecidos y estamos murmurando. Y murmuramos porque no nos gusta esa comida, porque no nos gusta cómo está el día, cómo amaneció, ¿no es cierto? Murmuramos porque en el camino hay obstáculos y no podemos llegar pronto y nos quejamos y nos llenamos de amargura. Y cuando hay amargura, hermano, la amargura detiene la gracia de Dios. La amargura detiene la gracia de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años vino un tío que vive por fuera del país, que ha sido misionero, y él predicó cuando mis padres estaban pastoreando en Suacha, y él dio una prédica acerca de dar gracias a Dios en todo, y a mí se me quedó esa predicación. Entonces, no es fácil, hermanos, pero es una manera de someter la carne y darle gracias al Señor, como la palabra de Dios nos indica. Darle gracias a Dios por todo. Si usted va en su carro último modelo, dele gracias a Dios. Si usted tiene que ir en el bus, dele gracias a Dios. Si tiene que ir caminando, dele gracias a Dios. No se amargue, no murmure. El pueblo de Israel murmuraba por falta de agua, por cualquier cosa murmuraban. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés
y Aarón en el desierto. Murmuraron por falta de comida. ¿Por qué más murmuraron? Por falta de comida. Luego el versículo 17. Vamos entonces a la tercera. Murmuraron por falta de agua. Murmuraron por falta de comida. Luego versículo 3 dice, y así el pueblo allí tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí murmuran ya no solamente por la sed, sino por hacerlos venir, por haberlos sacado de la tierra de opresión, por la tierra de Egipto. Luego vemos entonces, murmuraron también en el Números capítulo 14, versículo 1. Dice, y no solamente algunos, sino que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto muriéramos. Y el Señor es tan bueno que el Señor los sustentaba ¿con qué? Con maná del cielo. Ellos no tenían que forzarse, no tenían que hacer absolutamente nada, pero lo único que sí hacía el pueblo era murmurar. Dios les daba todo, Dios hacía todo, pero lo único que hacía Israel era murmurar. Pero vamos a ver la salida y cómo Dios trae liberación en cuanto al pecado de la murmuración en el libro de Santiago. Vaya conmigo, el capítulo 3, el versículo 2. Santiago capítulo 3, el versículo 2. El escritor de Santiago es el escritor de la iglesia de la diáspora, de la iglesia dispersa, es decir, de la iglesia universal. Por eso es la epístola universal de Santiago apóstol, ¿sí? Del apóstol del Señor. Y dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, porque algunos ofenden algunas veces, porque de repente alguien ofende alguna vez. ¿Mi Biblia dice así? No, ni su Biblia ni la mía. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, no es solamente el esposo, no es solamente la esposa, es todos ofendemos muchas veces. Luego entonces también dice, porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también así las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuál es el arma predilecta del destructor? La murmuración. ¿Y cuál es entonces el miembro del cuerpo que usa Satanás y por medio del cual también
se inflama el infierno? La lengua. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué puede llevar la lengua? Hasta un veneno mortal como una serpiente, dice la palabra. O sea que la compara espiritualmente directamente con la obra que hace Satanás de traer muerte, de traer un veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que nos quiere decir la palabra es que si yo hablo de alguien, yo estoy hablando de alguien que ha sido creado por Dios, alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que ha sido puesto por Dios. Por eso Dios se incomoda con la murmuración, porque cuando se murmura los unos de los otros, estamos hablando directamente en el fondo mal de la obra de Dios, mal de lo que Dios hace, porque usted y yo somos la creación de Dios, y si hablamos mal los unos de los otros, estamos hablando también mal del Creador, de aquel que hace todas las cosas por nosotros y para nosotros, para que el nombre del Señor sea glorificado. Por lo tanto, entonces, hermano, algo lo cual nosotros debemos aprender a someter. Y como dice el Salmo, como dice el Proverbio, poner un guarda en nuestra boca, poner un soldado en su boca. Usted debe poner un soldado en su boca. Ponga sus manos, sus dedos en su boca, ¿sí? Y ahí en su boca, en sus labios, debe haber siempre un soldado. ¿Cómo debe ser ese soldado? La prudencia, el temor a Dios, el no hablar de la persona que no esté presente, el saber que con su boca usted puede llevar algo desagradable, que es ese pecado delante de Dios, que usted debe tragarse la lengua, si es como a veces nosotros decimos, para no llegar a embarrarla, para no llegar con un espíritu de crítica, con un espíritu de escarnecer, de dañar, de difamar al otro, poner un guarda en su boca. Ahora vamos a orar: Señor, coloca ese guarda en mi boca para poder ser prudentes. Y como dice la palabra, toda palabra que nosotros podamos hablar sea de necesaria edificación a los creyentes, sea una palabra buena, sea una palabra de edificación, sea una palabra de ánimo, no sea una palabra de derrota, no sea una palabra para contaminar, no sea una palabra para poder entonces dispersar, sino para juntar. Por medio de las palabras nosotros dispersamos o juntamos a las personas, a la grey de Dios, a la familia, a los que están junto a nosotros. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, de un árbol de naranja se pueden esperar peras, no, ni de un árbol de ciruelas se pueden esperar manzanas, sino que cada uno da su fruto, da de lo que tiene. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí nos da la clave de cómo nosotros ser libres, aparte de poner un guarda en nuestra boca y aprender a refrenar, a dominar,
a tener dominio propio por medio del Espíritu Santo y de obediencia a la palabra del Señor a nuestra boca, sino que también nos habla de la fuente. Diga conmigo la fuente. La fuente, que es justamente el motivo, la intención, la razón por la cual nosotros hablamos. Si esa fuente es una fuente de vida, si nosotros tenemos en nuestro corazón esos manantiales, esa agua de vida, si Cristo está morando en nuestra vida, pues por lo tanto, como tenemos buena fuente, así mismo va a ser todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros expresemos, todo lo que nosotros manifestemos, porque la fuente es buena. Pero si la fuente es mala, si en la fuente hay entonces rencor, si en la fuente hay de pronto enojo, si en la fuente hay de pronto algo distorsionado en la imagen de la otra persona, pues así mismo va a fluir, se va a expresar por parte de nosotros. Hay algo que se llama las distorsiones cognitivas. Y las distorsiones cognitivas son los pensamientos equivocados que nosotros podemos tener acerca de los otros. Es una mala información. Y esa mala información produce en nosotros unos pensamientos. Y luego que tenemos el pensamiento, entonces viene el sentimiento. Y entonces nos sentimos mal con alguien. Y nos sentimos mal con alguien y esa persona ni siquiera tiene la culpa. Ni siquiera nos ha hecho de pronto un mal. Ni siquiera la conocemos. ¿Y por qué nos sentimos así? Porque de repente vino a nuestro pensamiento una mala información. Y como vino una mala información, entonces ocurren las distorsiones cognitivas. Comenzamos a pensar, comenzamos a sentir algo contrario o equivocado a esa persona. Entonces comenzamos a de pronto a exagerar, ¿no? A magnificar, a decir cosas negativas, a negar las cosas, a usar el debería, ¿no? Para todos usamos de pronto un debería. Deberían escuchar, deberían apoyarme, deberían darme, deberían. ¿Por qué? Porque tenemos una mala información. Y es una información incompleta, es una información no correcta, no apropiada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a cuidar la fuente, a cuidar el corazón, de así mismo va a brotar todo. Por eso la palabra de Dios dice, entonces, nuevamente, que del corazón proceden todas las cosas, de nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros debemos aprender que la murmuración no tenga lugar, no tenga cabida, no tenga lugar en nosotros. Versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, ¿qué son la fuente? La fuente también son los pensamientos. La palabra declara, ¿con qué el joven enderezará su camino? Con guardar su palabra. Nosotros guardamos el camino, guardamos el corazón y guardamos esa fuente para no contaminarnos con la murmuración, mejor con guardar la palabra. Y hacer lo mismo que hacía el Señor, para de esa manera no estar enredándonos, para no estar metiéndonos en cosas equivocadas, para no estar entrometidos en chismes. Imagínense, Aarón y María, sacerdotes del Señor, en lugar de estar orando, estaban murmurando. Mientras Moisés no estaba murmurando, sino que estaba orando. Claramente nos queda cuál es el proceder, cuál es el actuar de nuestra vida, cuál es el actuar de nosotros como la iglesia del Señor. Así
algunos quieran murmurar, nosotros debemos es clamar al Señor. Amén. Y aún si hubo alguna raíz de contaminación, de murmuración, nosotros podemos tener libertad en el nombre del Señor. Reconocer que eso es un pecado, salir de ese pecado, guardar la fuente, guardar el corazón, y por lo tanto entonces el Señor nos da de su redención, nos da de su paz. En una ocasión, para terminar, yo me encontraba en camino a la iglesia y escuché unas personas, porque en el lugar iba a haber un evento grande de un ministerio invitado, de un ministerio que venía fuera del país. Y aquellas personas comenzaron a hablar tan negativamente de esa persona, que decían que era un próspero, que era una persona manipuladora, que era una persona, un falso pastor y todo lo demás. Y aunque yo no los conocía, yo les dije, ¿me permiten decirles algo? Ustedes no tienen la información completa. Esa persona de la cual ustedes hablan es una persona que Dios lo ha bendecido. Y en buena parte la bendición que tiene esa persona es porque él tiene unos negocios, tienen unos almacenes de ropa. Y por eso Dios lo ha bendecido. No lo ha bendecido es por el tema de la iglesia o por el tema del evangelio, aunque la palabra del Señor dice: el que trabaje para el evangelio, viva del evangelio. Pero Dios lo había hecho rico porque era una persona emprendedora, era un empresario y era una persona que tenía estos negocios. Y es ahí un buen ejemplo, una buena ilustración de lo que es la murmuración, para lo cual entonces nosotros debemos aprender a callar nuestra boca, porque a veces nosotros no sabemos las cosas. Finalmente compartíamos en el ayuno algo, y es que el Señor es el juez, el Señor es el que juzga. Nosotros no estamos para juzgar, no nos pongamos en eso, porque todos daremos cuentas al Señor, grandes y pequeños. Los que podamos estar aquí adentro de la congregación, pero también los que están afuera de la congregación, todos daremos cuentas delante de Dios. Por lo tanto, entonces, no esté afanado, no esté preocupado. Y si usted siente en su corazón una carga, un dolor por su hermano, no murmure. Lo mejor es clame al Señor, clame a Dios para que el Señor lo limpie de esa lepra, el Señor lo limpie de ese pecado, el Señor lo limpie de esa equivocación, el Señor lo limpie y lo traiga nuevamente a su sendero, el Señor lo limpie y nuevamente vuelva a estar en paz con el Señor. Por lo tanto, entonces, nosotros ya no vamos a estar como María y Aarón, sacerdote del Señor, que en lugar de estar clamando, estaban murmurando. Nosotros vamos a hacer es como Moisés, que él lo único que hacía era orar y clamar al Señor, porque ahí hay verdadera respuesta, ahí hay verdadero cambio y hay una verdadera diferencia en el nombre del Señor.